Respira un momento. Deja que el día se quede atrás. Permite que este instante sea solo para ti. Bienvenido, bienvenida a Mitos y Sueños. Un espacio donde las historias antiguas vuelven a respirar, donde los mitos se convierten en compañía y donde la voz te guía con suavidad a través de mundos que existen desde antes de que existiera el tiempo. Hoy vamos a viajar a un lugar especial. Un lugar donde la tierra florece con cada paso, donde el aire huele a hierba recién nacida, y donde una joven diosa descubre que su destino está entrelazado con el ciclo eterno de la vida. Esta noche, te contaré la historia de Perséfone, la guardiana de la primavera, la hija de la tierra fértil, la reina que aprendió a vivir entre dos mundos. Pero antes de entrar en el mito, quiero que te acomodes. Que encuentres una postura cómoda, que sueltes los hombros, que dejes caer el peso del cuerpo como si la gravedad te abrazara con suavidad. No tienes que hacer nada más. Solo escuchar. Solo dejarte llevar. En Mitos y Sueños, las historias no se cuentan con prisa. Aquí el tiempo se estira, se vuelve lento, se vuelve amable. Aquí las palabras no empujan, acompañan. Y mientras te acomodas, quiero que imagines un jardín. No un jardín cualquiera, sino uno que parece vivo, como si respirara contigo. Un jardín donde cada flor tiene un color que no existe en el mundo real, donde los pétalos flotan en el aire como si el viento los sostuviera con cariño, donde la luz cae en forma de hilos dorados que acarician la tierra. Ese jardín es el comienzo de nuestra historia. El jardín de Deméter. El jardín donde Perséfone creció. El jardín donde la primavera nació por primera vez. Pero no vamos a correr hacia él. Vamos a acercarnos despacio, como quien camina por un sendero que no quiere despertar. Porque esta historia no es solo un mito. Es un viaje. Un viaje hacia el origen de las estaciones, hacia el equilibrio entre luz y sombra, hacia la manera en que la vida se transforma cuando aceptamos que nada permanece igual para siempre. Perséfone no es solo una diosa. Es un símbolo. Un puente entre mundos. Una presencia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay semillas que esperan su tiempo para florecer. Y esta noche, vamos a caminar con ella. Pero antes de entrar en su historia, quiero que sientas algo, la calma. Esa calma que llega cuando sabes que durante los próximos minutos no tienes que preocuparte por nada. Que puedes dejar que la voz te lleve, que puedes cerrar los ojos si quieres, que puedes respirar sin prisa. Porque aquí, en este espacio, no hay urgencias. No hay ruido. No hay interrupciones. Solo tú, la historia y el ritmo suave de las palabras. Así que, si te parece bien, vamos a dar el primer paso. Imagina que estás frente a un campo inmenso. El cielo tiene un azul suave, como si acabara de despertar. El aire huele a tierra húmeda, a hojas nuevas, a vida que empieza. A lo lejos, ves una figura caminando entre las flores. Una figura joven, luminosa, con un movimiento tan ligero que parece que no toca el suelo. Esa figura es Perséfone. Y aunque aún no lo sabe, su destino está a punto de cambiar. Pero no adelantemos nada. Cada historia tiene su ritmo, y esta empieza con un jardín, con una madre, y con una hija que aún no conoce el peso de su propio nombre. Quédate conmigo. Vamos a entrar juntos en este mito. Vamos a descubrir cómo nació la primavera. Vamos a escuchar el susurro de la tierra cuando Perséfone daba sus primeros pasos. Y cuando estés listo, cuando estés lista, cruzaremos el umbral del jardín. Antes de que el mundo conociera el invierno, antes de que las hojas aprendieran a caer, existía un lugar donde la vida no tenía interrupciones. Un rincón escondido entre montañas suaves y valles silenciosos, donde la tierra parecía latir con un ritmo propio. Ese lugar era el jardín de Deméter. No era un jardín construido por manos humanas. No tenía senderos marcados ni límites visibles. Era un espacio vivo, cambiante, como si la naturaleza hubiera decidido reunirse allí para mostrar todo lo que era capaz de crear. Las flores no crecían, aparecían. Los colores no se mezclaban, brillaban. El aire no se movía, acariciaba. Y en medio de ese paraíso, una joven caminaba con la ligereza de quien no conoce la prisa. Una joven que parecía hecha de luz suave, de curiosidad tranquila,
de una alegría que no necesitaba palabras. Esa joven era Perséfone. Su risa tenía un sonido particular, como si cada nota despertara un brote nuevo. Cuando se inclinaba para tocar una flor, la flor respondía abriéndose un poco más. Cuando corría entre los campos, las hierbas se mecían como si la saludaran. Deméter la observaba desde la distancia, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una madre puede sentir. Para ella, Perséfone no era solo su hija, era la promesa de un mundo siempre fértil, siempre vivo, siempre en movimiento. Deméter conocía el poder de la tierra. Sabía que la vida podía ser generosa, pero también sabía que podía ser frágil. Por eso cuidaba a Perséfone con una atención constante, como si temiera que el mundo pudiera cambiar si ella se alejaba demasiado. Pero Perséfone no conocía el miedo. Para ella, el jardín era infinito. Un universo donde cada día traía un descubrimiento nuevo, un insecto que brillaba como oro, una flor que cambiaba de color con la luz, un arroyo que cantaba melodías distintas según la hora. A veces, Perséfone se sentaba junto al agua y dejaba que sus dedos rozaran la superficie. El agua respondía formando círculos perfectos, como si quisiera contarle un secreto. Otras veces, se tumbaba en la hierba y miraba el cielo durante largos minutos, sin pensar en nada, solo sintiendo el calor del sol sobre la piel. Era una vida sencilla, pero llena de belleza. Una vida que parecía destinada a durar para siempre. Sin embargo, incluso en los lugares más perfectos, hay momentos en los que el silencio cambia de tono. Pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero que anuncian que algo se está moviendo. Deméter lo notó primero. Una brisa distinta. Un murmullo bajo la tierra. Una sensación que no sabía explicar. Perséfone, en cambio, no lo percibió. Para ella, el mundo seguía siendo un juego. Un espacio donde cada paso era una invitación a explorar. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba, Perséfone decidió caminar más lejos de lo habitual. No porque quisiera escapar, sino porque algo la llamaba. Una intuición suave, como un hilo invisible que tiraba de ella. Deméter la vio alejarse y sintió un pequeño nudo en el pecho. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era esa sensación que tienen las madres cuando presienten que algo está a punto de cambiar. Perséfone avanzó entre flores altas, dejando que los pétalos rozaran sus brazos. El aire estaba tibio y el cielo tenía un brillo especial, como si el día quisiera mostrarle algo. Llegó a un claro que no recordaba haber visto antes. Un espacio circular, rodeado de árboles que parecían inclinarse hacia el centro. Y allí, en medio del claro, había una flor distinta a todas. Un narciso. Pero no un narciso común. Este tenía un color que no pertenecía al mundo. Un amarillo profundo, casi líquido, como si guardara luz en su interior. Perséfone se acercó despacio, no por miedo, sino por fascinación. La flor parecía respirar. Parecía esperarla. Se inclinó para tocarla. Y en ese instante, el mundo contuvo el aliento. La tierra vibró, apenas un susurro, como si algo despertara bajo sus pies. Perséfone no retrocedió. La curiosidad era más fuerte. Extendió la mano y rozó el pétalo con la punta de los dedos. El suelo se abrió. No de forma violenta, no con estruendo, sino con una lentitud inquietante, como si la tierra se abriera con cuidado, para no asustarla. Un viento frío salió del interior, mezclado con un aroma desconocido. No era desagradable, pero tampoco era familiar. Perséfone dio un paso atrás, pero no tuvo tiempo de alejarse más. Un carro oscuro emergió desde la grieta, tirado por caballos negros como la noche. Sus crines parecían humo, sus ojos brillaban como brasas. Y sobre el carro, una figura alta, silenciosa, envuelta en sombras suaves. Hades. El rey del inframundo. El señor de los muertos. El dios que rara vez abandonaba su reino. Perséfone lo miró, y por un instante, el tiempo se detuvo. No sintió terror. Sintió desconcierto. Una mezcla de sorpresa y calma, como si algo dentro de ella reconociera esa presencia. Hades no habló. No gritó. No extendió la mano con violencia.
solo la observó. Y en esa mirada había algo extraño, no era deseo, no era posesión, no era furia. Era soledad. Una soledad tan profunda que parecía llenar el aire. Perséfone sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Había algo en esa mirada que la atrapaba sin obligarla. Hades levantó la mano, no para tomarla, sino para ofrecerle un gesto. Un gesto que decía, ven conmigo. Perséfone no sabía qué hacer. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era como si una parte de ella supiera que ese momento estaba escrito desde hacía mucho tiempo. La tierra volvió a temblar, esta vez con más fuerza. El carro empezó a descender, y Perséfone sintió que el mundo se dividía en dos. En un impulso que no supo explicar, dio un paso hacia adelante. Y el jardín quedó atrás. La grieta se cerró con un suspiro profundo, como si la tierra quisiera guardar el secreto. El claro quedó vacío. El narciso se marchitó en un instante. Y el silencio se extendió como una sombra larga. Deméter, que había sentido el temblor, corrió hacia el lugar. Pero llegó tarde. Muy tarde. El jardín, que siempre había sido un refugio, se volvió extraño. Las flores parecían más quietas. El aire más pesado. Deméter llamó a su hija. Una vez. 2 veces. 3. No hubo respuesta. Y en ese silencio, la diosa comprendió que algo terrible había ocurrido. El mundo, sin saberlo, acababa de perder la primavera. Deméter llegó al claro con el corazón acelerado. No era común que la tierra temblara en su presencia. Ella era la diosa de la estabilidad, la que mantenía el equilibrio entre la vida y la tierra, la que hacía que los campos crecieran sin esfuerzo. Pero aquel temblor tenía un tono distinto. Un tono que no había sentido nunca. Cuando llegó al centro del claro, lo primero que vio fue el narciso marchito. Un tallo doblado, un pétalo caído, un color apagado que no encajaba con el resto del jardín. Deméter se inclinó, tocó la flor con la punta de los dedos y sintió algo que la atravesó como un rayo frío. Perséfone había estado allí. Eso lo sabía. Pero también sabía que ya no estaba. El aire tenía un silencio extraño, como si el mundo entero contuviera la respiración. No había pájaros. No había insectos. No había viento. Solo un vacío. Deméter llamó a su hija. Primero con suavidad, como quien espera que la respuesta llegue desde detrás de un árbol. Luego con más fuerza, como quien teme que el eco sea lo único que vuelva. Pero no hubo respuesta. La diosa sintió como algo se rompía dentro de ella. No era solo preocupación. Era una certeza. Una certeza que no quería aceptar. Perséfone no estaba en el jardín. No estaba en los campos. No estaba en la superficie. Deméter cerró los ojos y apoyó la mano en la tierra. Ella podía sentir la vida que corría bajo el suelo, los brotes que esperaban su momento, las raíces que se extendían como venas. Pero esta vez, no sintió nada. Era como si una parte de la tierra hubiera sido arrancada. Deméter se levantó despacio, con una calma que no era calma, sino una forma de contener el dolor. Y comenzó a caminar. La búsqueda de Deméter fue larga, muy larga. Y aunque los dioses no sienten el cansancio como los mortales, sí sienten el peso del tiempo cuando el corazón está herido. Primero buscó en los bosques. Preguntó a los árboles, a las hojas, a los animales que corrían entre las sombras. Pero todos respondían lo mismo, no habían visto nada. Luego buscó en los ríos. Se inclinó sobre el agua, y el reflejo tembloroso le devolvió una mirada que no reconocía. Una mirada llena de angustia. Los ríos tampoco sabían nada. Deméter caminó por montañas, por valles, por llanuras que ella misma había hecho fértiles. Pero en cada lugar encontraba el mismo silencio. El mundo, que siempre había sido su aliado, ahora parecía esconder algo. Y ese algo era su hija. Pasaron días. Quizás semanas. El tiempo se volvió borroso. Deméter ya no cuidaba los campos. Ya no hablaba con la tierra. Ya no alimentaba las semillas. Y la tierra lo sintió. Las flores dejaron de abrirse. Los frutos dejaron de crecer.
Los campos se volvieron secos, como si el mundo hubiera olvidado cómo respirar. Los humanos, que dependían de la cosecha, miraban al cielo con preocupación. No entendían qué estaba ocurriendo. No sabían que la desaparición de una diosa podía cambiar el destino de todos. Pero los dioses sí lo sabían. Y uno de ellos, el único que lo veía todo, decidió intervenir. Helios, el dios del sol, el que recorre el cielo cada día, el que observa el mundo desde lo alto, había visto lo que había ocurrido. Había visto a Perséfone en el claro. Había visto la tierra abrirse. Había visto el carro oscuro. Había visto a Hades. Y aunque no era su costumbre involucrarse en los asuntos de otros, la tristeza de Deméter era tan grande que incluso el sol parecía menos brillante. Deméter lo encontró en el horizonte, cuando el día estaba a punto de terminar. El cielo tenía un color naranja profundo, y el sol descendía con una lentitud casi humana. Helios, dijo ella, con una voz que no parecía suya. Tú que lo ves todo, dime dónde está mi hija. Helios dudó. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que la verdad traería más dolor. Pero también sabía que el silencio sería peor. Deméter respondió con suavidad. Tu hija fue llevada al inframundo. La diosa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No lloró. No gritó. No cayó al suelo. Solo cerró los ojos. ¿Quién? Preguntó, aunque ya lo sabía. Hades, respondió Helios. La tomó como esposa. Deméter abrió los ojos, y por un instante, el sol pareció temblar. ¿Mi hija, en la oscuridad? ¿Mi hija, lejos de la luz? ¿Mi hija, sin mí? Helios no respondió. No había palabras suficientes. Deméter dio un paso atrás. Luego otro. Y luego se marchó sin decir nada. El sol terminó de ponerse, y la noche cayó con un peso extraño. A partir de ese momento, la tierra dejó de ser la misma. Deméter se retiró del mundo. No habló con los humanos. No escuchó las plegarias. No tocó la tierra. Y la tierra, sin su toque, se volvió fría. Las hojas cayeron antes de tiempo. Los campos se volvieron grises. Los animales se escondieron. Los ríos se volvieron lentos. Era como si el mundo entero hubiera entrado en un sueño triste. Los humanos, desesperados, encendían hogueras y ofrecían sacrificios, pero nada cambiaba. El invierno, un invierno que nunca antes había existido, se extendió por todas partes. Y los dioses empezaron a preocuparse. Porque si Deméter no regresaba, la humanidad no sobreviviría. Y si la humanidad no sobrevivía, los dioses perderían su vínculo con el mundo. Zeus, que había intentado ignorar la situación, finalmente comprendió que debía intervenir. Pero antes de llamar a Hades, antes de negociar, antes de decidir el destino de Perséfone, debía encontrar a Deméter. Y Deméter no quería ser encontrada. La diosa se había refugiado en un lugar remoto, un templo abandonado, rodeado de árboles desnudos y tierra seca. Allí, sentada en silencio, miraba el suelo sin verlo. No comía, no dormía, no hablaba. Solo pensaba en su hija. Zeus apareció frente a ella con un brillo suave, no con la majestuosidad habitual. Sabía que la fuerza no serviría de nada. Hermana, dijo con voz tranquila. El mundo te necesita. Deméter levantó la mirada, y Zeus vio algo que nunca había visto en ella, una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. No puedo cuidar la tierra, respondió ella, si mi hija está en la oscuridad. Zeus suspiró. Sabía que tenía razón. Sabía que la única solución era hablar con Hades. Pero también sabía que Hades no cedería fácilmente. Porque Perséfone, aunque Deméter no lo sabía, ya había empezado a cambiar el inframundo. Y el inframundo ya había empezado a cambiarla a ella. El mundo estaba detenido. La tierra estaba dormida. Los humanos estaban al borde del hambre. Los dioses estaban inquietos. Y en el centro de todo, dos fuerzas se enfrentaban sin verse. El amor de una madre. Y el destino de una hija. Pero la historia no termina aquí. Aún falta descubrir qué ocurría en el inframundo, qué sentía Perséfone,
y como una simple semilla cambiaría el curso de las estaciones para siempre. Perséfone descendió sin saber cuánto tiempo llevaba en ese viaje. El carro avanzaba por un túnel de tierra viva, donde las raíces parecían moverse lentamente, como si quisieran tocarla al pasar. No había luz, pero tampoco oscuridad completa, era un espacio intermedio, un lugar donde el mundo superior y el inferior se mezclaban por un instante. El aire era más frío, más denso, pero no desagradable. Era distinto, como si perteneciera a otro ritmo. Hades no hablaba. Mantenía la mirada al frente, con una expresión que no era dura ni cruel, sino concentrada. Perséfone lo observaba de reojo, intentando entender quién era ese dios que había surgido de la tierra para llevársela. No veía en él la figura monstruosa que los mortales imaginaban. Era solemne, sí, pero no amenazante. Había algo en su postura que transmitía una especie de tristeza antigua, como si cargara con un peso que nadie más podía ver. El carro se detuvo cuando el túnel se abrió en un espacio inmenso. Perséfone esperaba encontrar un lugar oscuro, silencioso, lleno de sombras. Pero lo que vio la dejó inmóvil. El inframundo no era un pozo de tormento. Era un reino. Un reino vasto, profundo, lleno de estructuras que parecían talladas en piedra negra y cristal. Había ríos que brillaban con luz propia, jardines subterráneos donde crecían flores pálidas y caminos que serpenteaban entre columnas gigantescas. No era un lugar muerto. Era un lugar quieto. Hades bajó del carro y extendió la mano hacia ella. Perséfone dudó un instante, pero finalmente aceptó. No porque confiara en él, sino porque no tenía otra opción. Sus pies tocaron el suelo del inframundo y una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo. Era como si la tierra la reconociera, como si supiera quién era. Hades la guió por un pasillo amplio, iluminado por antorchas que no parecían arder, sino brillar desde dentro. Perséfone caminaba despacio, observando cada detalle. Había estatuas de héroes antiguos, puertas enormes decoradas con símbolos que no conocía, y un silencio que no era vacío, sino lleno de murmullos lejanos. «Este es mi reino», dijo Hades finalmente, con una voz profunda que resonó en las paredes. «Aquí descansan las almas. Aquí termina el viaje de todos». Perséfone no respondió. No sabía qué decir. No sabía si debía mostrar miedo, enojo o calma. Así que simplemente siguió caminando. Hades la llevó a una sala amplia, donde un jardín subterráneo se extendía bajo una cúpula de roca. Había árboles de hojas plateadas, flores que brillaban con un tono azulado, y un estanque donde el agua parecía reflejar no el techo, sino un cielo nocturno lleno de estrellas. Perséfone se acercó al estanque y se inclinó para mirar su reflejo. Su rostro estaba igual, pero sus ojos parecían más serios, como si el descenso hubiera dejado una marca invisible. «No estás prisionera», dijo Hades, como si hubiera leído sus pensamientos. «Este reino puede ser tuyo si lo deseas». Perséfone levantó la mirada hacia él. «No elegí venir aquí». Hades asintió, sin molestarse. «Lo sé». No añadió nada más. No intentó justificar sus actos. No intentó convencerla. Solo se quedó allí, en silencio, como si supiera que cualquier palabra sería insuficiente. Perséfone se alejó del estanque y caminó entre los árboles plateados. El jardín tenía un aroma suave, distinto al de la superficie. No era el olor de la primavera, sino algo más profundo, más antiguo. Como si las flores guardaran recuerdos. Mientras caminaba, escuchó un murmullo. No era una voz humana. Era el sonido de miles de almas moviéndose en la distancia, como un viento que no soplaba, sino que respiraba. No era un sonido aterrador. Era melancólico. Perséfone se detuvo junto a una flor azulada y la tocó con cuidado. La flor se abrió un poco más, como si respondiera a su presencia. Hades la observó desde lejos, sin acercarse. «La vida existe incluso aquí», dijo él. «Solo necesita otra forma de luz». Perséfone no sabía si esa frase era una explicación o una disculpa. Pero algo en ella resonó dentro de su pecho. Pasaron horas, quizá días.
El tiempo en el inframundo no tenía la misma forma que en la superficie. Perséfone exploraba los jardines, los pasillos, los ríos subterráneos. Hades la acompañaba a veces, pero la mayoría del tiempo la dejaba sola, como si quisiera que ella descubriera el reino a su propio ritmo. Había momentos en los que Perséfone sentía una calma inesperada. El inframundo no era un lugar de caos. Era un lugar de orden, de silencio, de equilibrio. Pero también había momentos en los que la nostalgia la golpeaba con fuerza. Extrañaba el sol, el viento, el canto de los pájaros. Extrañaba a su madre. Una tarde, si es que podía llamarse tarde, Perséfone se sentó junto al estanque y dejó que sus dedos rozaran el agua. El reflejo tembló, y por un instante, creyó ver el jardín de la superficie. Fue solo un destello, pero suficiente para que el corazón se le encogiera. «¿La extrañas?», dijo Hades detrás de ella. Perséfone no se giró. «Es mi madre». «Lo sé». Hubo un silencio largo. Un silencio que no pesaba, pero que tampoco aliviaba. «No puedo quedarme aquí para siempre», dijo Perséfone finalmente. Hades se acercó un poco, pero mantuvo distancia. «El destino no siempre pregunta». Perséfone apretó los labios. «¿Y tú? ¿Preguntaste al destino antes de traerme?». Hades bajó la mirada. «No». Y esa simple palabra, dicha sin defensa, sin excusas, sin dureza, hizo que Perséfone sintiera algo inesperado, compasión. No por su acto, sino por su soledad. Hades no era un monstruo. Era un dios que vivía en un reino donde nadie reía, donde nadie crecía, donde nadie nacía. Un dios que gobernaba un mundo que no podía cambiar. Y ella era cambio. Perséfone se levantó y caminó hacia un árbol de hojas plateadas. «No puedo ser reina de un lugar que no conozco», dijo. «Y tampoco puedo serlo de un lugar donde no elegí estar». Hades la observó con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces conócelo», respondió. «Y cuando lo conozcas, decide». Perséfone no respondió. Pero algo en su interior empezó a moverse. No era aceptación. No era resignación. Era curiosidad. La misma curiosidad que la había llevado a tocar el narciso. Con el paso del tiempo, Perséfone empezó a ver cosas que antes no había notado. Las almas que llegaban al inframundo no gritaban ni sufrían. Caminaban en silencio, como si supieran que ese era su destino. Hades las recibía con solemnidad, sin crueldad, sin juicio. Era un guardián, no un verdugo. Perséfone comenzó a acompañarlo en algunos recorridos. No hablaban mucho, pero la presencia del otro se volvía menos extraña. A veces, Perséfone hacía preguntas. A veces, Hades respondía con frases cortas, pero sinceras. El inframundo seguía siendo un lugar oscuro, pero ya no era un lugar hostil. Y sin darse cuenta, Perséfone empezó a cambiar. No en su esencia, sino en su mirada. Comprendió que la vida no era solo luz. Que la existencia tenía dos caras. Que la muerte no era un final, sino un tránsito. Y en ese entendimiento, algo nuevo empezó a crecer dentro de ella. Un equilibrio. Una dualidad. Una fuerza que no tenía antes. Pero mientras Perséfone aprendía a caminar entre sombras, en la superficie, Deméter seguía buscando. Y el mundo seguía apagándose. ¿Y Zeus? Zeus sabía que el tiempo se estaba acabando. La historia estaba a punto de cambiar de rumbo. Y una simple semilla sería la clave de todo. Mientras Perséfone se acostumbraba al ritmo silencioso del inframundo, arriba, en la superficie, el mundo seguía apagándose. Los campos que antes eran verdes ahora estaban cubiertos por una capa grisácea. Las semillas no germinaban. Los árboles permanecían desnudos. Los animales migraban sin rumbo, buscando un calor que ya no encontraban. Los humanos encendían hogueras y ofrecían plegarias desesperadas, pero nada cambiaba. La tierra estaba en pausa, como si hubiera olvidado cómo vivir. Zeus observaba todo desde el Olimpo. No era un dios fácil de conmover, pero la situación había llegado demasiado lejos. Los sacrificios disminuían, los templos se vaciaban, y el equilibrio del mundo estaba en riesgo.
Sabía que Deméter no volvería a sus funciones mientras su hija estuviera en el inframundo. Y también sabía que Hades no renunciaría a Perséfone sin resistencia. Era un conflicto que no podía resolverse con fuerza. Necesitaba diplomacia. Necesitaba un acuerdo. Zeus envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo. Hermes descendió con la ligereza de un rayo, cruzando los ríos oscuros y las puertas custodiadas por sombras. Los espíritus se apartaban a su paso, reconociendo la energía viva que traía consigo. Cuando llegó al palacio de Hades, lo encontró sentado en su trono, con Perséfone a cierta distancia, observando un pequeño brote que había logrado hacer crecer en el jardín subterráneo. Hermes no perdió tiempo. Hades, vengo en nombre de Zeus. La tierra está muriendo. Los humanos no sobrevivirán al invierno eterno. Deméter no volverá a sus funciones mientras su hija esté aquí. Debes dejarla regresar. Hades no respondió de inmediato. Miró a Perséfone, luego al mensajero, y finalmente al jardín que ella había comenzado a transformar. No puedo simplemente dejarla ir, dijo con voz baja. Ella pertenece aquí ahora. Perséfone levantó la mirada. No pertenezco a ningún lugar que no haya elegido. Hades cerró los ojos un instante. No era un dios acostumbrado a negociar. Su reino era absoluto, sus decisiones finales. Pero esta situación era distinta. Perséfone no era una mortal. No era un alma perdida. Era una diosa. Y su presencia había cambiado el inframundo de formas que él no había anticipado. Hermes dio un paso adelante. Zeus propone un acuerdo. Perséfone podrá regresar con su madre. La tierra volverá a florecer. Pero si ha comido algo del inframundo, aunque sea una sola semilla, estará unida a este reino. Perséfone frunció el ceño. No he comido nada de aquí. Hades bajó la mirada. No del todo. Perséfone lo observó con confusión. ¿Qué quieres decir? Hades caminó hacia un pequeño cofre de piedra y lo abrió. Dentro había una granada partida. El día que llegaste, antes de que supieras dónde estabas, tomaste una semilla. Solo una. Pero eso basta para que el destino te ate a este lugar. Perséfone sintió un nudo en el estómago. No recordaba haberlo hecho. Quizá había sido un gesto inconsciente, un intento de encontrar algo familiar en un mundo extraño. ¿Y eso significa que debo quedarme aquí para siempre? Hermes negó con la cabeza. No para siempre, pero sí una parte del año. La semilla te une al inframundo, pero no te encadena por completo. Zeus propone que pases una parte del ciclo con tu madre y otra parte aquí, como reina. Perséfone se quedó en silencio. No era la solución que esperaba, pero tampoco era una condena. Era un equilibrio. Un puente entre dos mundos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente. Hermes respondió con calma. El tiempo que corresponde a la semilla que comiste. Una parte del año aquí, otra parte arriba. Cuando estés con tu madre, la tierra florecerá. Cuando regreses al inframundo, la tierra descansará. Hades la observó con una mezcla de tristeza y aceptación. No quiero obligarte a quedarte, dijo. Pero tampoco quiero perderte por completo. Perséfone sintió algo extraño en el pecho. No era amor, no todavía. Era comprensión. Hades no era un dios cruel. Era un dios solitario. Y ella había traído luz a un lugar que no conocía la luz. Acepto el acuerdo, dijo finalmente. Pero con una condición. Hermes arqueó una ceja. ¿Cuál? Que mi tiempo aquí no sea una prisión. Que pueda caminar libremente. Que pueda traer vida a este lugar, aunque sea en pequeñas formas. Que no sea solo reina de las sombras, sino también de lo que puede crecer en ellas. Hades asintió sin dudar. Será como tú quieras. Hermes sonrió. Entonces el acuerdo está hecho. El regreso de Perséfone a la superficie fue distinto al descenso. Esta vez, la tierra no se abrió con un temblor, sino con un suspiro cálido. La luz entró poco a poco, como si el mundo la estuviera esperando. Cuando emergió, el aire golpeó su rostro con un aroma que había extrañado más de lo que imaginaba, el olor de la hierba viva. Deméter estaba allí.
No había dormido en semanas. No había comido. No había sonreído. Pero cuando vio a su hija, corrió hacia ella con una fuerza que parecía imposible para alguien tan agotada. La abrazó con una intensidad que hizo que la tierra temblara suavemente, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Perséfone cerró los ojos y respiró el aroma familiar del jardín. He vuelto, madre. Deméter la sostuvo como si temiera que desapareciera de nuevo. No volverás a irte, dijo con voz quebrada. Perséfone tragó saliva. Debo hacerlo. Una parte del año. Deméter se apartó un poco, lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Por qué? Perséfone tomó aire. Comí una semilla del inframundo. Estoy unida a él. Pero no para siempre. Solo por un tiempo. Cuando esté contigo, la tierra florecerá. Cuando regrese abajo, la tierra descansará. Deméter cerró los ojos. No era la respuesta que quería, pero era una respuesta. Y sobre todo, era un equilibrio. Entonces haré que cada día que estés aquí sea primavera. Perséfone sonrió. Y yo haré que cada día que esté abajo tenga un poco de luz. El mundo despertó. Las flores brotaron con una rapidez que parecía milagrosa. Los árboles recuperaron sus hojas. Los ríos corrieron con fuerza. Los humanos celebraron sin saber exactamente qué había ocurrido. La primavera había vuelto. Y desde entonces, cada año, el ciclo se repite. Cuando Perséfone asciende, la tierra florece. Cuando desciende, la tierra duerme. No es un castigo. No es una pérdida. Es un recordatorio de que la vida tiene ritmos. De que la luz y la sombra se necesitan. De que incluso en la oscuridad, algo puede crecer. Perséfone no volvió a ser la misma. Ya no era solo la joven que caminaba entre flores. Era una diosa que conocía dos mundos. Una reina que entendía la vida y la muerte. Una presencia que llevaba primavera en la piel y silencio en la mirada. Y el inframundo, gracias a ella, nunca volvió a ser un lugar completamente oscuro. El regreso de Perséfone a la superficie no fue un simple ascenso. Fue un despertar. La tierra, que llevaba meses dormida, reaccionó a su presencia como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio del invierno. El aire cambió primero, se volvió más tibio, más ligero, como si respirara con alivio. Luego cambiaron los colores. El gris que cubría los campos comenzó a retirarse, dejando paso a tonos verdes que se extendían como un susurro. Y después llegaron las flores, tímidas al principio, pero cada vez más valientes, hasta que el paisaje entero pareció recordar quién era. Perséfone avanzaba despacio, observando cómo la vida regresaba a su paso. No era consciente de que estaba provocando ese renacimiento. No lo hacía a propósito. Era simplemente su naturaleza. La primavera la seguía como una sombra luminosa. Deméter caminaba a su lado, sin soltarla del todo. La miraba con una mezcla de alivio y preocupación, como si temiera que el mundo pudiera arrebatársela de nuevo. Había pasado demasiado tiempo buscándola, demasiado tiempo sintiendo que la tierra se apagaba con ella. Ahora que la tenía de vuelta, no quería perder ni un segundo. Pero Perséfone no era la misma joven que había desaparecido meses atrás. Había algo distinto en su mirada. Una profundidad nueva. Una calma que no tenía antes. No era tristeza. Era madurez. Era la huella de alguien que había visto un mundo que nadie más conocía. Deméter lo notó, aunque no dijo nada. Sabía que su hija había cambiado. Sabía que el inframundo había dejado una marca en ella. Pero también sabía que ese cambio no era necesariamente malo. Solo era distinto. Mientras caminaban, Perséfone se detuvo junto a un árbol que comenzaba a brotar. Tocó una de las ramas, y las hojas se abrieron un poco más, como si reconocieran su toque. Todo esto, murmuró. ¿Siempre responde así? Deméter asintió. La tierra te conoce. Siempre te ha conocido. Eres parte de ella. Perséfone bajó la mirada hacia sus manos. Y también soy parte de lo que está debajo. Deméter apretó los labios. No hablemos de eso ahora. Pero Perséfone no apartó la mirada del árbol. Madre, no es un lugar vacío. No es un castigo.
Es diferente. Pero no es solo oscuridad. Deméter respiró hondo. No quiero que pienses en ese reino. No ahora que estás aquí. Perséfone no insistió. Sabía que su madre necesitaba tiempo para aceptar lo que había ocurrido. Y ella también lo necesitaba. El inframundo había sido un lugar extraño, pero no hostil. Había encontrado silencio, sí, pero también una forma de belleza que no conocía. Había visto almas que descansaban, no que sufrían. Había visto a Hades no como un monstruo, sino como un dios que cargaba con un deber pesado. Y aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de ella sentía que ese mundo también le pertenecía. Los días pasaron, y la primavera se instaló por completo. Los humanos celebraban el regreso de la vida sin saber que la causa caminaba entre ellos. Los templos se llenaron de ofrendas para Deméter, agradeciendo la fertilidad de los campos. Los animales salían de sus refugios. Los ríos corrían con fuerza renovada. Perséfone observaba todo con una mezcla de alegría y nostalgia. Le encantaba la luz, el calor, el movimiento constante de la superficie. Pero a veces, cuando el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos rosados, sentía un tirón suave en el pecho. Un recordatorio de que una parte de ella seguía en el inframundo. Deméter lo notaba. No pienses en eso, decía cada vez que veía esa expresión en su rostro. Aún queda tiempo antes de que debas volver. Perséfone asentía, pero no respondía. No quería discutir. No quería herirla. Pero tampoco quería mentirse a sí misma. Sabía que el acuerdo no era una simple obligación. Era un equilibrio. Y ella era el puente. Una tarde, mientras caminaba sola por un campo recién florecido, Perséfone se detuvo junto a un pequeño brote que luchaba por abrirse. Se inclinó y lo tocó con delicadeza. La flor se abrió de inmediato, revelando un color intenso, casi irreal. No eres solo una flor, susurró. Eres un recordatorio. Se incorporó y miró el horizonte. La luz y la sombra no se excluyen. Se necesitan. Era una verdad que había aprendido sin que nadie se la enseñara. Con el paso de las semanas, Perséfone comenzó a sentir algo más. No era tristeza. No era miedo. Era una especie de anticipación. Como si su cuerpo supiera que el ciclo avanzaba, aunque su mente quisiera ignorarlo. Deméter intentaba mantenerla ocupada. La llevaba a los campos, a los templos, a los bosques. Le mostraba cómo la tierra respondía a su presencia. Le hablaba de las cosechas, de los humanos, de los animales. Pero Perséfone sabía que todo eso era una forma de distraerla. Una noche, mientras la luna iluminaba el jardín, Perséfone se sentó junto a un estanque y observó su reflejo. Ya no era la joven despreocupada que corría entre flores. Había algo más en ella. Una dualidad. Una fuerza tranquila. Soy dos cosas, murmuró. Y no puedo renunciar a ninguna. Deméter apareció detrás de ella sin hacer ruido. No tienes que pensar en eso ahora. Perséfone no apartó la mirada del agua. Pero lo hago. Deméter se sentó a su lado. No quiero perderte otra vez. Perséfone tomó su mano. No me perderás. Solo cambiaré de lugar. Pero seguiré siendo yo. Deméter cerró los ojos. No es lo mismo. Lo sé, respondió Perséfone. Pero tampoco es el final. El día en que debía regresar al inframundo llegó sin ceremonias. No hubo temblores. No hubo grietas en la tierra. Solo una sensación suave, como un susurro que la llamaba desde lo profundo. Perséfone se levantó temprano y caminó hacia el claro donde había desaparecido meses atrás. El narciso no estaba. En su lugar, había un pequeño brote verde, como si la tierra hubiera decidido empezar de nuevo. Deméter la alcanzó antes de que diera un paso más. No tienes que ir, dijo con voz temblorosa. Podemos buscar otra solución. Podemos hablar con Zeus. Podemos. Perséfone la abrazó. Madre, si no voy, el equilibrio se romperá. La tierra necesita descansar. Y el inframundo también me necesita. Deméter apoyó la frente en su hombro. No quiero que vivas en la oscuridad. No viviré en la oscuridad, respondió Perséfone.
Viviré en dos mundos. Y eso me hace más fuerte. La tierra vibró suavemente bajo sus pies. Era la señal. Perséfone dio un paso atrás y sonrió con una calma que no tenía antes. Volveré. Siempre volveré. Deméter asintió, aunque las lágrimas le llenaban los ojos. La tierra se abrió con un movimiento lento, casi respetuoso. Perséfone descendió sin miedo. No era una prisionera. Era una reina. Y mientras desaparecía entre las sombras, la primera hoja del otoño cayó al suelo. El ciclo había comenzado. El descenso de Perséfone al inframundo marcó el inicio del otoño, pero su regreso no significó simplemente la llegada de la primavera. Significó algo más profundo, el nacimiento de una nueva forma de entender el mundo. Antes de ella, la tierra no conocía ciclos. No había estaciones. No existía la idea de que la vida pudiera detenerse para luego renacer. Todo era continuidad. Todo era permanencia. Pero Perséfone cambió eso sin proponérselo. Cuando volvió al inframundo por primera vez después de su reencuentro con Deméter, lo hizo con paso firme. No era la joven confundida que había sido llevada allí sin comprender lo que ocurría. Ahora descendía como alguien que sabía quién era. Como alguien que había aceptado que su destino estaba dividido entre dos mundos. La tierra se abrió con suavidad, como si la reconociera, y el aire frío del inframundo la envolvió sin asustarla. Hades la esperaba en la entrada, no con la solemnidad rígida de antes, sino con una calma distinta. No sonreía, pero había algo en su mirada que mostraba alivio. «Has vuelto», dijo simplemente. Perséfone asintió. «Es mi lugar también». No hubo ceremonias. No hubo discursos. Solo un entendimiento silencioso entre ambos. Hades la guió hacia el palacio, pero esta vez Perséfone no caminó detrás de él. Caminó a su lado. El inframundo había cambiado desde su partida. No de forma evidente, pero sí en pequeños detalles. Las flores pálidas del jardín subterráneo parecían más abiertas. El agua del estanque tenía un brillo más claro. Incluso las sombras parecían menos densas. Era como si el reino hubiera retenido un poco de la luz que ella había traído consigo. Perséfone recorrió los pasillos con familiaridad. Tocó las columnas de piedra negra, observó las almas que se movían en silencio, escuchó el murmullo lejano de los ríos subterráneos. No sentía miedo. Sentía responsabilidad. «Este lugar también necesita vida», dijo en voz baja, más para sí misma que para Hades. Él la escuchó. «La vida aquí no es como en la superficie». «No tiene por qué ser igual», respondió ella. «Pero puede existir». Hades no discutió. Había aprendido que Perséfone veía cosas que él no veía, que entendía la tierra de una forma que él nunca podría comprender. Y aunque no lo decía, confiaba en su juicio. Con el paso de los días, Perséfone comenzó a transformar el inframundo de maneras sutiles. No podía traer luz solar, pero podía traer equilibrio. Plantó semillas que no necesitaban sol, flores que brillaban con su propia energía, árboles que crecían lentamente pero con fuerza. Las almas se detenían a observar esos pequeños brotes, como si encontraran consuelo en ellos. Hades la observaba trabajar. No intervenía. No daba órdenes. Solo la acompañaba en silencio. «Nunca imaginé que algo pudiera crecer aquí», dijo un día. Perséfone sonrió suavemente. «La vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados». Hades bajó la mirada. «Tú eres ese camino». Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Había una conexión entre ellos que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era amor inmediato. No era rechazo. Era una especie de reconocimiento. Dos fuerzas opuestas que, sin quererlo, se necesitaban. Mientras tanto, en la superficie, Deméter seguía cuidando la tierra con dedicación. Pero ya no lo hacía con la desesperación de antes. Sabía que su hija volvería. Sabía que el ciclo era parte del nuevo orden del mundo. Aún así, cada día que Perséfone estaba abajo, la tierra se volvía más fría. Las hojas caían. Los campos se preparaban para dormir. Los humanos aprendieron a adaptarse.
Aprendieron a almacenar, a esperar, a confiar en que la primavera regresaría. Deméter observaba ese cambio con una mezcla de orgullo y nostalgia. Mi hija ha traído un nuevo ritmo al mundo, decía a veces. Un ritmo que no puedo controlar, pero que debo aceptar. Los dioses del Olimpo también lo notaron. Algunos lo celebraban, otros lo cuestionaban, pero todos entendían que el equilibrio había cambiado para siempre. Zeus, desde su trono, observaba el ciclo con satisfacción. El mundo necesitaba esto, decía. Un recordatorio de que incluso los dioses deben adaptarse. En el inframundo, Perséfone comenzó a asumir su papel de reina. No como una figura distante, sino como una presencia activa. Escuchaba a las almas que llegaban, guiaba a las que estaban perdidas, ofrecía consuelo a las que temían el olvido. No podía cambiar su destino, pero podía hacer que su tránsito fuera más suave. Hades la observaba con una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca pensé que alguien pudiera traer tanta calma a este lugar, dijo un día mientras caminaban junto al río Estigia. Perséfone miró el agua oscura. La calma no viene de la luz. Viene de la aceptación. Hades la miró de reojo. ¿Has aceptado este reino? Ella tardó en responder. He aceptado que forma parte de mí. Y yo formo parte de él. Hades asintió lentamente. Entonces este reino será tuyo tanto como mío. Perséfone no respondió, pero algo en su interior se acomodó. No era una prisionera. No era una invitada. Era una reina. Una reina que había encontrado su lugar en un mundo que antes le parecía ajeno. El tiempo pasó, y el momento de regresar a la superficie se acercó. Perséfone lo sintió antes de que la tierra se lo indicara. Era como un tirón suave en el pecho, una llamada que venía desde arriba. Debo irme, dijo una mañana mientras observaba las flores plateadas del jardín. Hades no intentó detenerla. Lo sé. Perséfone lo miró. Volveré. Hades sostuvo su mirada. Y yo estaré aquí cuando lo hagas. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas. Solo un entendimiento profundo entre dos seres que habían aprendido a compartir un destino. La tierra se abrió con suavidad y Perséfone ascendió. El aire cálido la recibió. El sol iluminó su rostro. Y la primera flor de la primavera se abrió en el instante en que sus pies tocaron la superficie. Deméter la esperaba, como siempre. La abrazó con fuerza, pero esta vez no con desesperación, sino con alegría. Bienvenida a casa. Perséfone sonrió. Siempre vuelvo. Y así, el ciclo continuó. La primavera florecía con su llegada. El verano se extendía con su presencia. El otoño anunciaba su partida. Y el invierno guardaba el mundo hasta su regreso. Perséfone ya no era solo la hija de Deméter. Era la reina de dos mundos. La guardiana del equilibrio. La diosa que enseñó al mundo que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo camino. Y desde entonces, cada año, cuando las flores brotan después del frío, el mundo recuerda su historia. La historia de una joven que descendió a la oscuridad, que encontró su fuerza en ella y que regresó para traer la primavera. El regreso de Perséfone al inframundo no fue igual que la primera vez. Ya no descendía como una joven sorprendida por un destino inesperado, sino como alguien que conocía el camino. La tierra se abrió con suavidad, sin temblores, como si la reconociera. El aire frío la envolvió, pero no la intimidó. Era un frío familiar, un frío que ya no asociaba con miedo, sino con un tipo distinto de silencio. Hades la esperaba en la entrada del reino, de pie, sin su carro, sin ceremonias. No había dramatismo en su postura, solo una quietud que parecía contener muchas cosas que no decía. Cuando Perséfone apareció, él inclinó ligeramente la cabeza, un gesto pequeño pero lleno de significado. Bienvenida de nuevo. Perséfone lo observó un instante. He vuelto porque es mi lugar también. Hades no respondió, pero la expresión en su rostro cambió apenas, como si esas palabras hubieran aliviado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El inframundo la recibió con una calma distinta. Las flores pálidas del jardín subterráneo parecían más abiertas que antes, como si hubieran estado esperando su regreso.
Las sombras eran menos densas. Incluso el murmullo de las almas tenía un tono más suave. Perséfone caminó entre los árboles de hojas plateadas y sintió que el reino la reconocía, como si su presencia hubiera dejado una huella que no se borró durante su ausencia. Hades la acompañó en silencio. No caminaba delante de ella, sino a su lado. El reino ha cambiado desde que te fuiste, dijo finalmente. Perséfone tocó una flor azulada que brillaba con luz propia. No ha cambiado solo por mí. Ha cambiado porque tú lo permitiste. Hades bajó la mirada. No sabía que podía cambiar. Perséfone sonrió suavemente. Todos los reinos pueden cambiar, incluso los que parecen eternos. Con el paso de los días, Perséfone retomó su rutina en el inframundo, aunque ahora lo hacía con una seguridad nueva. Ya no exploraba con cautela, sino con intención. Observaba a las almas que llegaban, escuchaba sus historias silenciosas, caminaba entre los ríos subterráneos y los jardines que había comenzado a transformar. No intentaba convertir el inframundo en la superficie. Sabía que no debía hacerlo, pero sí podía darle un equilibrio distinto. Hades la observaba trabajar. No intervenía, pero tampoco se alejaba. Había aprendido que Perséfone veía cosas que él no veía, que entendía la vida de una forma que él nunca podría comprender. Y aunque no lo decía, confiaba en su juicio. Una tarde, si es que podía llamarse tarde en un lugar sin sol, Perséfone se detuvo junto al estanque que reflejaba un cielo inexistente. El agua tembló cuando rozó la superficie con los dedos. A veces siento que este lugar respira, dijo. Hades se acercó. Respira contigo. Perséfone no respondió de inmediato. Cuando estoy aquí, siento que soy otra versión de mí misma. No peor, no mejor, solo distinta. Eres ambas, dijo Hades. Y eso te hace más fuerte que cualquiera de nosotros. Perséfone lo miró. ¿Tú también cambias? Hades tardó en responder. No lo sé, pero desde que llegaste, el silencio pesa menos. Perséfone bajó la mirada hacia el agua. El silencio no es malo. Solo necesita compañía. El inframundo comenzó a transformarse de formas más visibles. Las flores que Perséfone había plantado crecían con más fuerza. Los árboles plateados extendían sus ramas. Incluso las almas parecían moverse con más serenidad. No era un reino de luz, pero tampoco era un reino de desesperación. Era un lugar donde la quietud tenía sentido. Perséfone empezó a asumir su papel de reina con naturalidad. No daba órdenes, pero su presencia guiaba. Las almas la seguían con la mirada cuando pasaba. Algunas se acercaban, no para hablar, pues no podían, sino para sentir su calma. Ella les ofrecía un gesto, una mirada, una mano extendida. Pequeños actos que, en un reino de sombras, significaban mucho. Hades la observaba desde la distancia. Nunca pensé que alguien pudiera traer tanta paz aquí, dijo un día. Perséfone se volvió hacia él. La paz no viene de la luz. Viene de la comprensión. Hades frunció el ceño. ¿Y qué has comprendido? Perséfone se acercó a una flor que brillaba suavemente. Que la vida y la muerte no son opuestos. Son dos partes del mismo camino. Y yo camino entre ambas. Hades la miró con una mezcla de respeto y asombro. Eres más que una diosa de la primavera. Perséfone sonrió. Soy la primavera y el invierno. Soy la luz y la sombra. Soy lo que la tierra necesita que sea. Mientras tanto, en la superficie, Deméter observaba el mundo prepararse para el invierno. Ya no lo veía como una tragedia, sino como un descanso. Las hojas caían con suavidad. Los campos se cubrían de tonos dorados. Los humanos almacenaban sus cosechas, sabiendo que la primavera regresaría. Deméter caminaba entre los campos con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Mi hija ha traído un nuevo orden, decía a veces. Y yo debo aprender a vivir con él. Los dioses del Olimpo también lo notaron. Algunos lo celebraban, otros lo cuestionaban, pero todos entendían que el equilibrio había cambiado para siempre. Zeus observaba el ciclo con satisfacción. El mundo necesitaba esto, decía.
Un recordatorio de que incluso los dioses deben adaptarse. En el inframundo, Perséfone comenzó a sentir el paso del tiempo de una forma distinta. No había sol ni luna, pero su cuerpo sabía cuando el ciclo avanzaba. Sabía cuando la tierra la llamaba. Sabía cuando debía regresar. Pronto tendré que irme, dijo un día mientras caminaba junto a Hades. Él no intentó detenerla. Lo sé. Perséfone se detuvo. No quiero que pienses que me voy porque rechazo este lugar. Hades la miró con seriedad. Sé que vuelves porque el mundo te necesita. Y sé que regresarás porque este reino también te necesita. Perséfone respiró hondo. Soy dos cosas. Y no puedo renunciar a ninguna. Hades asintió. Entonces este reino será tuyo tanto como mío. Cuando llegó el momento de ascender, Perséfone se colocó en el centro del jardín subterráneo. La tierra vibró suavemente, como si la llamara. Volveré, dijo. Hades inclinó la cabeza. Y yo estaré aquí. La tierra se abrió, y Perséfone ascendió. El aire cálido la recibió. El sol iluminó su rostro. Y la primera flor de la primavera se abrió en el instante en que sus pies tocaron la superficie. Deméter la esperaba, como siempre. La abrazó con fuerza, pero esta vez sin miedo. Bienvenida a casa. Perséfone sonrió. Siempre vuelvo. Y así, el ciclo continuó. La primavera florecía con su llegada. El verano se extendía con su presencia. El otoño anunciaba su partida. Y el invierno guardaba el mundo hasta su regreso. Perséfone ya no era solo la hija de Deméter. Era la reina de dos mundos. La guardiana del equilibrio. La diosa que enseñó al mundo que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo camino. Y desde entonces, cada año, cuando las flores brotan después del frío, el mundo recuerda su historia. Con el paso de los años, el ciclo de Perséfone se convirtió en algo más que un acuerdo entre dioses. Se volvió parte de la vida misma. Los humanos aprendieron a reconocer sus señales sin saber que provenían de una diosa. Cuando las primeras flores brotaban después del frío, decían que la tierra despertaba. Cuando las hojas caían y el aire se volvía más frío, decían que la tierra se preparaba para dormir. No conocían la historia completa, pero intuían el ritmo. Y ese ritmo era Perséfone. En la superficie, Deméter había aprendido a aceptar el ciclo, aunque nunca dejó de sentir un pequeño vacío cuando su hija descendía al inframundo. Pero ese vacío ya no era desesperación. Era una pausa. Una espera. Sabía que Perséfone volvería. Sabía que la primavera regresaría. Y esa certeza le daba una calma que antes no tenía. Durante los meses en que Perséfone estaba arriba, Deméter la acompañaba a todas partes. Caminaban juntas por los campos, observaban cómo las semillas germinaban, cómo los árboles recuperaban sus hojas, cómo los animales salían de sus refugios. Perséfone tocaba la tierra con una delicadeza que parecía despertar algo profundo en ella. La vida es más fuerte de lo que creemos, decía a veces. Solo necesita tiempo. Deméter la miraba con orgullo. Tú eres ese tiempo. Pero Perséfone sabía que no era solo eso. Sabía que su papel no era únicamente traer la primavera. Era sostener el equilibrio. Era recordar que la vida necesita descanso tanto como crecimiento. Que la luz necesita sombra para tener sentido. Que la existencia no es una línea recta, sino un círculo. En el inframundo, su presencia se había vuelto indispensable. Las almas la reconocían incluso sin haberla visto antes. Cuando Perséfone caminaba entre ellas, el murmullo se volvía más suave. No podían hablar, pero podían sentir. Y lo que sentían era calma. Una calma que no venía de la luz, sino de la aceptación. Hades también había cambiado. No de forma evidente, pero sí en su manera de estar. Ya no caminaba con la rigidez de un dios que carga con un deber eterno. Ahora caminaba con la serenidad de alguien que comparte ese deber. Perséfone no había reemplazado su autoridad, pero había suavizado su soledad. Una noche, si es que podía llamarse noche en un lugar sin cielo, Perséfone y Hades caminaron junto al río Leteo, el río del olvido. El agua fluía con un brillo tenue, como si guardara recuerdos que no quería revelar.
Este río siempre me ha parecido triste, dijo Perséfone. Hades observó el agua. No es tristeza, es descanso. Las almas que beben de él dejan atrás su dolor. Perséfone se agachó y tocó la superficie con la punta de los dedos. ¿Y tú? ¿Has olvidado algo alguna vez? Hades tardó en responder. No, los dioses no olvidan. Ese es nuestro peso. Perséfone levantó la mirada. Quizá por eso necesitas compañía. Hades no respondió, pero su silencio no era rechazo. Era aceptación. Con el tiempo, Perséfone comenzó a notar algo curioso. Cuando estaba en el inframundo, algunas flores de la superficie tardaban más en marchitarse. Cuando estaba arriba, algunas flores del inframundo brillaban con más intensidad. Era como si su presencia dejara un rastro en ambos mundos. Como si su esencia se extendiera más allá de su cuerpo. Un día, mientras caminaba por el jardín subterráneo, vio una flor que no había plantado. Era pequeña, de un color blanco casi transparente, y brillaba con una luz suave. ¿De dónde ha salido?, preguntó. Hades se acercó. Nadie la plantó. Creció sola. Perséfone la observó con atención. Es una flor que no pertenece a ningún mundo. No es de la superficie. No es de aquí. Es algo nuevo. Hades la miró. Como tú. Perséfone sonrió. Quizá el equilibrio no es solo un ciclo. Quizá también es creación. En la superficie, los humanos comenzaron a contar historias sin saber que eran verdaderas. Decían que la primavera era una joven que regresaba del reino de los muertos. Decían que el invierno era el tiempo en que esa joven descansaba bajo tierra. Decían que la tierra lloraba cuando ella se iba y sonreía cuando volvía. No conocían los nombres. No conocían los detalles. Pero intuían la verdad. Y esa intuición se convirtió en mito. Un día, mientras Perséfone estaba en la superficie, se encontró con un grupo de humanos que recogían flores para una celebración. No podían verla, porque los dioses no se mostraban a los mortales sin motivo. Pero ella los observó desde la distancia. Dicen que la primavera es un regalo de los dioses, dijo una niña. Dicen que es una diosa que vuelve cada año, respondió otra. Dicen que cuando se va, la tierra duerme, añadió un anciano. Perséfone sonrió. No están tan lejos de la verdad, susurró. Deméter la observaba desde unos pasos atrás. Los humanos sienten tu presencia aunque no te vean. Perséfone se volvió hacia ella. No necesitan verme. Solo necesitan sentir que vuelvo. Deméter asintió. Y siempre vuelves. El ciclo continuó durante años, siglos, eras. Perséfone ascendía y la tierra florecía. Perséfone descendía y la tierra descansaba. Los humanos aprendieron a vivir con ese ritmo. Los dioses aprendieron a respetarlo. Y el mundo encontró un equilibrio que antes no tenía. Pero lo más importante no era el ciclo. Era lo que Perséfone había descubierto sobre sí misma. Ya no era solo la hija de Deméter. Ya no era solo la reina del inframundo. Era ambas cosas. Y ninguna la definía por completo. Era la diosa del cambio. La diosa del tránsito. La diosa que enseñó al mundo que la vida no es una línea recta, sino un círculo que se repite, que se transforma, que respira. Era la primavera que renace. Era el invierno que guarda. Era la luz que vuelve. Era la sombra que sostiene. Y en cada flor que brota después del frío, en cada hoja que cae antes del descanso, en cada semilla que espera su momento, su historia sigue viva. No como un mito lejano, sino como un recordatorio silencioso de que todo lo que muere puede volver a nacer. Con el paso del tiempo, la historia de Perséfone dejó de ser solo un mito contado entre dioses. Se convirtió en un lenguaje silencioso que la naturaleza repetía año tras año. No hacía falta conocer su nombre para sentir su presencia. Bastaba con observar cómo la tierra cambiaba, cómo el aire se transformaba, cómo la luz se movía con un ritmo que parecía tener memoria. En los primeros días de primavera, cuando los brotes apenas asomaban entre la tierra húmeda, había un susurro que recorría los campos. No era un sonido real, sino una sensación. Una especie de alivio que se extendía desde las raíces hasta las hojas.
Era como si la tierra dijera, ella ha vuelto. Y aunque los humanos no podían escuchar ese mensaje, lo percibían en la forma en que el mundo despertaba. Perséfone caminaba entre los campos sin ser vista, pero su presencia se notaba en cada rincón. Las flores se abrían con más suavidad, los árboles recuperaban sus hojas con más fuerza, los animales salían de sus refugios con más confianza. Era como si la naturaleza entera respirara al unísono con ella. Deméter la acompañaba en esos primeros días, observando cómo su hija tocaba la tierra con una delicadeza que parecía despertar algo profundo. Siempre me sorprende cómo responden a ti, decía. Perséfone sonreía. No responden a mí. Responden al ciclo. Yo solo soy parte de él. Deméter la miraba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Eres más que parte del ciclo. Eres su corazón. Pero Perséfone sabía que no era solo eso. Sabía que su papel no era únicamente traer la primavera. Era sostener el equilibrio. Era recordar que la vida necesita descanso tanto como crecimiento. Que la luz necesita sombra para tener sentido. Que la existencia no es una línea recta, sino un círculo que se repite, que se transforma, que respira. En el inframundo, su ausencia también se notaba. Las flores pálidas que había plantado se cerraban un poco, como si conservaran su energía hasta su regreso. Los árboles plateados parecían más quietos. Las almas se movían con un ritmo más lento. No era tristeza. Era espera. Hades caminaba por los jardines subterráneos con una calma distinta. No era la calma del silencio absoluto, sino la calma de alguien que sabe que algo volverá. A veces se detenía junto al estanque que reflejaba un cielo inexistente y observaba su superficie inmóvil. Ella traerá luz de nuevo, murmuraba, aunque no hubiera nadie para escucharlo. El inframundo no necesitaba luz para existir. Pero desde que Perséfone había llegado por primera vez, había aprendido que incluso las sombras pueden tener matices. Que incluso en la quietud puede haber movimiento. Que incluso en la muerte puede haber belleza. En la superficie, los humanos comenzaron a crear rituales sin saber que estaban honrando a Perséfone. Plantaban semillas al inicio de la primavera, celebraban la cosecha en verano, agradecían los frutos en otoño y encendían hogueras en invierno para recordar que la luz volvería. No conocían la historia completa, pero intuían el ritmo. Y ese ritmo era Perséfone. Una tarde, mientras caminaba por un campo recién florecido, Perséfone se detuvo junto a un grupo de niños que recogían flores. No podían verla, pero ella los observó con una sonrisa tranquila. Dicen que la primavera es un regalo, dijo uno de ellos. Dicen que es una diosa que vuelve cada año, respondió otro. Perséfone se inclinó y tocó una flor que estaba a punto de abrirse. No están tan lejos de la verdad, susurró. Deméter, que la observaba desde unos pasos atrás, sonrió. Los humanos sienten tu presencia aunque no te vean. Perséfone se volvió hacia ella. No necesitan verme. Solo necesitan sentir que vuelvo. Con el paso de los siglos, la historia de Perséfone se convirtió en símbolo. No solo de la primavera, sino del renacimiento. De la capacidad de volver incluso después de la oscuridad. De la idea de que nada muere del todo. Que todo descansa, se transforma y regresa. Los poetas la mencionaban sin saberlo. Los agricultores la honraban sin nombrarla. Los viajeros la invocaban cuando buscaban esperanza. Los ancianos la recordaban cuando hablaban del paso del tiempo. Perséfone estaba en todas partes. En cada brote que rompía la tierra. En cada hoja que caía con suavidad. En cada semilla que esperaba su momento. En cada sombra que anunciaba descanso. En cada luz que prometía regreso. En el inframundo, su presencia se volvió parte del paisaje. Las almas la reconocían incluso sin haberla visto antes. Cuando Perséfone caminaba entre ellas, el murmullo se volvía más suave. No podían hablar, pero podían sentir. Y lo que sentían era calma. Una calma que no venía de la luz, sino de la aceptación. Hades también había cambiado. No de forma evidente, pero sí en su manera de estar. Ya no caminaba con la rigidez de un dios que carga con un deber eterno. Ahora caminaba con la serenidad de alguien que comparte ese deber.
Perséfone no había reemplazado su autoridad, pero había suavizado su soledad. Una noche, mientras caminaban junto al río Aqueronte, Perséfone se detuvo. A veces pienso que este lugar no es solo un reino. Es un reflejo. Hades la miró. ¿Un reflejo de qué? De lo que somos cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, respondió ella. Aquí no hay prisa. No hay ruido. No hay máscaras. Solo lo que queda. Hades asintió lentamente. Y tú has hecho que lo que queda sea más llevadero. Perséfone tocó el agua del río. No he cambiado este lugar. Solo lo he escuchado. El ciclo continuó. La primavera florecía con su llegada. El verano se extendía con su presencia. El otoño anunciaba su partida. Y el invierno guardaba el mundo hasta su regreso. Pero lo más importante no era el ciclo. Era lo que Perséfone había descubierto sobre sí misma. Ya no era solo la hija de Deméter. Ya no era solo la reina del inframundo. Era ambas cosas. Y ninguna la definía por completo. Era la diosa del cambio. La diosa del tránsito. La diosa que enseñó al mundo que la vida no es una línea recta, sino un círculo que se repite, que se transforma, que respira. Era la primavera que renace. Era el invierno que guarda. Era la luz que vuelve. Era la sombra que sostiene. Y en cada flor que brota después del frío, en cada hoja que cae antes del descanso, en cada semilla que espera su momento, su historia sigue viva. La historia de Perséfone llega a su final, pero no se cierra como un libro que se guarda en un estante. Se queda abierta, respirando, igual que la tierra cuando espera la llegada de la primavera. Su ciclo no termina. Solo descansa. Y mientras descansa, nos recuerda que todo en la vida tiene un ritmo, un vaivén, un movimiento que no siempre entendemos, pero que siempre nos sostiene. Si has llegado hasta aquí, si has acompañado a Perséfone en su descenso, en su ascenso, en su transformación, entonces ya formas parte de ese ritmo. Has caminado con ella entre flores que despiertan y sombras que guardan. Has visto cómo la luz y la oscuridad no se enfrentan, sino que se abrazan. Y quizá, sin darte cuenta, has sentido que dentro de ti también existe ese equilibrio. La historia de Perséfone no es solo un mito antiguo. Es un espejo. Un recordatorio de que todos atravesamos momentos de luz y momentos de sombra. Que todos descendemos a nuestros propios inviernos, a esos lugares donde el silencio pesa más de lo que quisiéramos. Y que todos, tarde o temprano, volvemos a subir. Volvemos a florecer. Volvemos a respirar con fuerza. Perséfone nos enseña que no hay que temerle a la oscuridad. Que incluso en los lugares más profundos puede crecer algo nuevo. Que incluso en los momentos más fríos puede nacer una semilla. Que incluso cuando sentimos que hemos perdido el camino, la tierra sigue guardando un espacio para nuestro regreso. Mientras la historia se apaga suavemente, imagina por un momento el jardín donde todo comenzó. Ese lugar donde las flores se abrían al paso de una joven que aún no conocía su destino. Ese jardín sigue ahí, en algún rincón del tiempo, esperando cada año a que Perséfone vuelva a tocar la tierra. Y cada vez que lo hace, el mundo entero despierta. Quizá tú también tengas un jardín así dentro de ti. Un espacio que florece cuando vuelves a él. Un lugar que te recuerda quién eres cuando el invierno se hace largo. Un rincón donde la calma te encuentra sin que tengas que buscarla. Si estás escuchando esto para dormir, deja que tu respiración se vuelva más lenta. Deja que el cuerpo se acomode. Deja que la historia se mezcle con tus pensamientos hasta que ya no puedas distinguir dónde termina el mito y dónde empieza el sueño. No tienes que hacer nada más. Solo permitir que la calma te envuelva. Si estás escuchando esto para relajarte, para desconectar, para encontrar un momento de paz, quédate con esta idea: la vida no es una línea recta. Es un ciclo. Y tú formas parte de él. No importa cuántas veces desciendas. Siempre habrá un ascenso. Siempre habrá un regreso. Siempre habrá una primavera esperando. Perséfone vuelve cada año. Y tú también puedes volver cada vez que lo necesites. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por caminar entre flores y sombras. Gracias por dejar que esta historia te envuelva. En Mitos y Sueños,
Cada relato es un puente hacia un lugar más tranquilo. Un lugar donde las palabras no empujan, sino que acompañan. Donde el tiempo se vuelve suave. Donde puedes descansar sin prisa. Si esta historia te ha traído calma, si te ha ayudado a dormir, si te ha acompañado en un momento difícil, recuerda que siempre puedes volver. Aquí estaré, con nuevas historias, nuevos mitos, nuevos viajes que te esperan con la misma serenidad. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira despacio. Deja que el silencio te abrace. Deja que la noche te encuentre. Deja que el sueño llegue cuando quiera. Y si ya estás a punto de dormir, que tengas un descanso profundo, reparador, lleno de luz suave. Que la primavera de Perséfone te acompañe, incluso en tus sueños. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo sueño.